Ahora sí. Bueno, con respecto, bueno, a los ejercicios de transformación lineal, he puesto aquí un primer ejercicio, una transformación que va de P sub 2 a matrices de 2 por 2. ¿Ya? Ya es lineal, no nos vamos a preocupar de que sea o no lineal. Y con esta regla de correspondencia, ¿no? Este polinomio de P sub 2, al transformarlo, lo llevamos a esta matriz de 2 por 2. Entonces miren las preguntas: hallar la imagen, el kernel, el rango y la nulidad. Sí, esto que ya ahorita ya ustedes sospechan, ¿no? ¿Cuál es la conexión con imagen, kernel, rango y nulidad de una matriz? Pero ahorita estamos hablando de la imagen, kernel, rango y nulidad de una transformación. Sí. Bueno, y acá nos hacen unas preguntas sobre esas transformaciones. Ok, vamos con lo primero. Es la misma estrategia que con matrices. Si tengo que hallar ambos, yo preferiría encontrar primero la imagen. Sí, voy a escribir rápidamente la definición. La definición: en la imagen están vectores del espacio de llegada, o sea, de matrices de 2 por 2. Vamos a ponerlo así: vectores en el espacio de llegada, para los cuales existe algún vector en el espacio de partida, o sea, polinomios específicos, que al transformarlo se convierte en ese vector del espacio de llegada, ¿no? Entonces, se parece a la definición de imagen de una matriz. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer de nuevo es plantear esta ecuación de aquí. Para eso necesito este vector. Vamos a inventarlo. Voy a poner un vector así, cualquiera del espacio de partida. Digamos ax al cuadrado, esto no se ve. Ax al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Un vector W del espacio de llegada, que debe ser una matriz de 2 por 2. Vamos, W1, W2, W3 y W4. ¿Ya? Y la ecuación que debo plantear, ¿no? La transformada de este vector, la debo igualar a este vector. Bueno, aquí, como he usado este formato, que ya está aquí, ¿no? Esta es la transformada de ese vector. Estoy tomando este vector B allí, ¿no? Vector B. Entonces, la transformada de B es este vector, y a este vector lo voy a igualar, ¿sí?, al W que tengo aquí. Entonces me va a quedar un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Si de verdad son iguales, significa que las respectivas componentes son iguales, y ahí me va a quedar el sistema. A ver, vamos a plantearlo de una vez. La primera ecuación dice A más B más C. A más B más C debe ser igual a W1. 2A más B es igual a W2, y así sucesivamente. Ahí tenemos el sistema planteado. Lo resolvemos como ya se supone que sabemos resolverlo. Ya, ahí está. Veamos, sería fila 2 menos 2 veces la fila 1, fila 3 menos fila 1, fila 4 más fila 1. Y veamos qué sale. Pues a ver, esto sería algo así: 1, 1, 1. Aquí no he hecho nada. Aquí 2 menos 2 veces la fila 1, ¿no? O sea, 2 menos 2, 0, 1 menos 2, menos 1, 0, menos 2, menos 2, W2, menos 2 veces W1. Aquí estoy restando 1 menos 1, 2 menos 1, 3 menos 1, W3 menos W1. Y acá estoy sumando: menos 1 más 1, 0 más 1, 1 más 1, W4 más W1. Ahí está.
Ya, nosotros ya vamos imaginando cómo va a ir la cosa, ¿no? Pero como siempre, bueno, tratamos de resolver hasta el final. Aquí sería entonces, este es mi nuevo pivote. Aquí sería fila 3 más fila 2, fila 4 más fila 2 también. Y me va a quedar, a ver, voy a escribir aquí el resultado final. La primera fila, aquí ya no hice nada. W1, acá tampoco he hecho nada. W2 menos 2 veces W1. Aquí se me va a hacer 0, ¿no? Esto más esto, 0, 0 más 0, 0. Esto menos esto, 0 y esto más esto, 0. 0, 0. Estoy sumando, aquí sería W3 más W2. Estoy sumando, sería menos 3 veces W1. ¿Ya? Y acá también otra fila de ceros. 0 más 0, menos 1 más menos 1, 2 más menos 2. Acá sería W4 más W2 y menos W1. Ahora sí, está resuelto. Pero ahora tenemos que dar una solución a esto según lo que nos han pedido. Estamos tratando de hallar la imagen. ¿Sí? Yo siempre trato de hacer énfasis en la definición. ¿Sí? En la imagen, esta es la definición de imagen. Queremos los W del espacio de llegada, ¿sí? Así que yo tengo que dar respuestas para los W que están aquí en la aumentada. ¿Sí? Este W está en la imagen siempre y cuando exista alguien, este es el B, exista alguien en el espacio de partida que se transforme en ese W. Y por eso es que aquí al final eso es equivalente a decir si el sistema, a preguntarse si el sistema es inconsistente o es consistente o bajo qué condiciones es consistente, porque de nuevo, ¿no? Si estas expresiones de aquí no fueran ceros, entonces el sistema sería inconsistente. Y el inconsistente sería que no existen elementos en la solución, o sea, no podré despejar nunca valores de A, B y C que satisfagan el sistema de ecuaciones. Pero si el sistema se vuelve consistente, ¿sí? Consistente es que tiene una solución, o sea, existen valores de A, B y C para valores que yo reemplazo en las incógnitas que satisfacen todas las ecuaciones. Por eso es que aquí, al final del día, estas expresiones tienen que ser cero para que el sistema sea consistente, es decir, para que existan valores A, B y C como solución del sistema de ecuaciones, pero que existan aquí como soluciones significa que existen aquí como vectores, o sea, existe ese vector que se está transformando en W, porque el sistema salió de esta ecuación, ¿no? De allí. Entonces, resumiendo, estas son las condiciones de la imagen, o sea, ya puedo escribir aquí el resultado. Aquí está en la imagen polinomios de, a ver, perdón, la imagen está en vectores de llegada, son matrices de este tipo. Vamos a poner aquí, W1, W2, W3, W4, de 2 por 2, sí, pero no cualquier matriz, sino las que cumplan estas condiciones. Tales que las dos condiciones, hay dos filas de ceros con dos expresiones, las dos condiciones deben ir aquí. W3 más W2 menos 3W1 igual a 0. Y W4 más W2 menos W1 igual a 0. Ahí está. Sí, yo sé que a veces los estudiantes, no sé por qué, no les gusta ver dos condiciones y quieren, como que quieren simplificar las dos en una. Y hacen unas cosas ahí que no sé de dónde sacan. Entonces recuerden, esto es un mini sistema de ecuaciones. Si es que quieren simplificarlo, lo correcto sería por Gauss. ¿Sí? Es que a veces el error que yo he visto en semestres anteriores es que
No les gusta ver las dos condiciones. Como ambas son iguales a cero, entonces las igualan, son iguales entre sí. Entonces las igualan entre sí. Y simplifican y todo, y mágicamente obtuvieron una condición cuando originalmente son dos condiciones. Esa es una mala aplicación del método de sustitución. O sea que eso de andar despeja, reemplaza, iguala, cancela, esas cosas de allí, el método de sustitución. O sea, si lo aplicaran bien, estaría bien, pero normalmente lo que he visto, lo que se ha visto en general, es que no lo aplican bien. Entonces, ojo, en resumen, o sea, hay dos filas de ceros con dos expresiones que tienen que ser ceros, son dos condiciones, las dos condiciones van allí. Y ya, no se haga el lío. Y si que le conviene o quiere simplificar, chévere, pero simplifique con Gauss. Simplifique con Gauss. Ok, bueno, ahí está el resultado, esta es la imagen. Vamos a hallar el kernel o núcleo, que es sinónimo. Y ahora que venden, bueno, pasan vendiendo bastante. El kernel tiene una definición muy parecida a la imagen, solo que, bueno, con algunas diferencias. Le voy a poner aquí la definición. En el kernel ahora están los vectores del espacio de partida a condición de que se transformen en el neutro del espacio de llegada. El cero vector de matrices de 2 por 2. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, aquí hay que plantear esta ecuación que se parece a la de aquí, con la única diferencia de que aquí está igualada a W y aquí está igualada al neutro. Y por acá nos interesa el W en la imagen, mientras que aquí nos interesa el B del conjunto del dominio, ¿no? Del conjunto de partida. Ya. Pero entonces es la misma estrategia que hacíamos con las matrices. Simplemente la ecuación es igualita, pero aquí reemplazamos el neutro. Eso significa que ya no tenemos que volver a resolver nada, sino que vamos al sistema anterior y aquí en la aumentada reemplazamos el neutro. O sea, reemplazamos el cero vector donde estaban. ¿Sí? Al igualar esto al vector de aquí al cero vector, nos iba a quedar las ecuaciones, aquí igualado el cero, las coeficientes del cero vector. Ahí está. Y una vez que el sistema es homogéneo, se mantiene homogéneo hasta el final. Así que simplemente venimos por acá y reemplazamos el cero aquí. Y ya no tenemos que resolver de nuevo. Pero ahora sí, ya está resuelto, vamos a dar una respuesta para el kernel o el núcleo, ¿no? ¿Qué cosa es el kernel? Entonces, son los vectores del espacio de partida. Por lo tanto, ahora sí me interesa describir aquí las condiciones de A, B y C. Es decir, en este caso sería describir el conjunto solución. ¿Sí? Y con eso ya escribo, bueno, ya puedo poner aquí mi respuesta, ¿no? Son los vectores del espacio de partida, es decir, polinomios, ojo, ese es el espacio de partida. Tal es que, aquí ponemos lo que vamos encontrando aquí. Ahora, hay varios modos de hacer un despeje. Eh, por ejemplo, sabemos que hay dos pivotes, miren, hay dos pivotes, y hay una variable libre. Aquí está la variable libre, en esta columna de acá, la C. Sí. Así que recuerden la filosofía del despeje. Es cierto que podemos despejar como nos dé la gana, pero lo mejor es despejar las variables pivote en función exclusiva de las variables libres. O sea, por ejemplo, aquí en la última fila es fácil porque ahí despejando b menos 1 por b más 2c igual a 0, me va a quedar que b es igual a 2c. O sea, está fácil. Entonces ya la vamos poniendo aquí. B es igual a 2c. Pero en la siguiente fila tenemos que, al despejar a, me queda menos b menos c. Este es un despeje, pero todavía no es el buen despeje que yo siempre menciono. El buen despeje, la variable debe quedar solo en función de variables libres.
La B no es variable libre, la B depende de la C. Pero no importa, entonces lo que hacemos es reemplazar la B aquí y me queda a menos B, pero B es menos 2C, así que es 2C, así que sería menos 2C, aquí menos C, y ahí ahora sí este es un buen despeje. A es igual a menos 3C. Ahora sí, estas dos las pongo aquí. Realmente, si es que quieren despejar, hagan un buen despeje. Si no, simplemente pongan las expresiones aquí. Y está bien. ¿Sí? Ahora ya vamos a ver, es que nos sirve. Acá también me gustaría tener un buen despeje. ¿Sí? Pero ya vamos a ver. Ok, en todo caso, aquí está el kernel. El Profe, resultado de lo que me pedían. Acá está la imagen. El resultado también lo que me Profe, pedían. una pregunta. no sería menos 2, profe. Menos 2 creo que Menos es. 2. 5.000 menos. Es menos 1, menos 2, igual a 0. ¿Dónde es menos uno? Menos 2, menos 2. B igual a menos 2. Ah, no, pues es menos B más C. En Ah, la fila. Menos, tiene, negativo, negativo. tiene razón, tiene razón. Estoy copiando aquí mal, ¿no? Esto es menos 2 aquí. Si aquí me equivoqué un signo, ojo con eso. Vamos a ponerlo de otro color. Aquí estoy corrigiendo un error mío, es un signo. Ya, entonces sí, B, ahí sí sería menos 2C. Aquí vamos a poner de una vez. Menos 2C. Y entonces acá sería, a ver, A es igual a menos B, menos C, pero menos B sería 2C, menos C, y ahí entonces sería C. A es igual a C. Ahora sí. Ya. Entonces, vamos a poner esto que no se ve bien. Menos 2C y C. Ok, entonces tenemos los dos resultados. Me faltan algunas cosas porque me pedían el rango y la nulidad. El rango es la dimensión de la imagen, ¿sí? Así que en teoría tenemos que encontrar una base de la imagen, contar sus vectores y con eso sacamos el rango. Y lo mismo con el núcleo o kernel. Pero ya como ustedes se imaginarán, el rango de la transformación va a coincidir con el rango de la matriz. Aquí rango 2 porque hay dos pivotes. El rango es el número de pivotes. Y nulidad es el número de variables libres, ¿no? Hay una variable libre. ¿Sí? Entonces me va a quedar rango 2 y nulidad 1. Voy a escribir esto aquí. Pero esta cosa es importante y hay que meditarla un ratito. O sea, rango igual a 2, nulidad igual a 1. Ya, ustedes cuando vieron matrices, o sea, el asunto de imagen, núcleo, rango y nulidad con las matrices, ustedes supieron de un teorema, el teorema de la dimensión, en donde ustedes le dicen el rango más la nulidad debe ser igual, en el caso de las matrices, debe ser igual al número de columnas, al número de incógnitas, ¿sí? O al número de columnas de la matriz original, ¿sí? Entonces, les dije, bueno, es que era obvio, era algo que ya estábamos experimentando con cada sistema de ecuación, pero el rango era el número de pivotes. Simplemente que ahora el número de variables libres va a ser la nulidad. Y obvio, ¿no? Es obvio que sumar variables pivote más la variable libre me debe dar el total de incógnitas. Porque las incógnitas son o la una o la otra, o son pivotes o son variables libres, ¿no? No hay otro tipo raro de incógnita. Entonces la suma de pivotes, del número de pivotes, más el número de variables libres, me da el número total de incógnitas. Aquí. Eso, pero aquí está representando a una transformación lineal y va a quedar lo mismo, es decir, el número de
el rango, ¿no? Más la nulidad, me debe dar el número de incógnitas aquí. Pero es también el número, la dimensión del espacio de partida, que es 3. Entonces esa es la actualización del teorema. O sea, vamos a decir rango más la nulidad. Estoy un poco en oscuras porque aquí está mi árbol. Ahí está mi arbolito y tapa la luz. Rango más la nulidad es la dimensión del espacio de partida. Algunos paralelos ya vieron ese teorema, algunos no. Pero ojo, esta es la nueva actualización. Si ustedes habían visto rango más nulidad, es el número de columnas de la matriz de coeficientes. Pues ahora va a ser rango más nulidad, es la dimensión del espacio de partida. Como aquí el espacio de partida es 3, ¿sí? Entonces rango más nulidad es 3. Eso significa, en este ejercicio me da 3. Eso significa que realmente uno no requiere calcular ambos. Yo puedo calcular uno y el otro lo despejo. Por ejemplo, aquí se me hace más fácil calcular la nulidad en este ejercicio. O sea, si yo quisiera hallar las bases, ¿no? Se me haría más fácil la nulidad y simplemente despejo rango. ¿Por qué se me haría más fácil la nulidad? Porque, vamos a ver acá, la importancia del buen despeje. ¿Sí? Pero calcular la nulidad significa que yo tendría que hallar la base de la imagen, del núcleo, del kernel. ¿Sí? Eso significa que tengo que tomar estas condiciones, las reemplazo aquí para hallar la base. Como ya las tengo con el buen despeje, puedo ir directamente. Acá no he hecho el buen despeje, hay que hacerlo. Allá puse nomás las condiciones. En cambio aquí pude haber copiado las condiciones, pero yo decidí hacer el despeje. Eso me facilita hallar la base. A veces piden la base, así que voy a hallar la base del kernel. Entonces A es igual a C, entonces en vez de A pongo C x al cuadrado. B es igual a menos 2C, menos 2CX, es B, y más S es la variable libre. Entonces, como pueden ver, o sea, como había una variable libre, y todas las variables están en función exclusiva de la variable libre, como que era esperado que al reemplazar las condiciones, el polinomio típico me queda con una sola variable aquí, que es la C. Para hallar la base, ¿no? Factorizo la C y me queda x cuadrado menos 2x más 1, y este es el vector en la base del kernel. ¿Sí? Entonces yo puedo poner aquí así. Este conjunto es la base. ¿Sí? Ahí están. Se me acaba la pizarra. Esta es la base del kernel. ¿Sí? Y como hay un solo vector en la base, pues la nulidad es 1, que está aquí. O sea, al final, que lo hiciéramos con la definición, vemos que nos queda el mismo resultado, pero es que está conectada, ¿no? ¿Por qué me queda uno? Porque hay un vector en la base. ¿Y por qué hay un vector en la base? Porque solo hay una variable aquí. ¿Y por qué solo hay una variable aquí? Porque solo es una variable libre. Entonces, todas las demás se despejan en función exclusiva de esa variable libre. Por eso es que quedan, de las 3 variables que hay, claro, hay 2 pivotes, pero hay una variable libre. Y la nulidad me va a quedar el número de variables libres al final del día. Entonces, me queda, como hay una sola variable libre, la nulidad es 1. Entonces yo la puedo calcular, o sea, la puedo contar aquí visualmente. Cuento las variables libres y esa va a ser la nulidad. O cuento el número de pivotes y ese va a ser el rango. Entonces cuando yo estoy acá, si yo tengo que la nulidad es 1, yo puedo simplemente despejar y me queda rango 2. ¿Sí? Suponiendo que no cuento los pivotes. O puede ser, no sé, depende del ejercicio, ¿no? Puede ser que me den el núcleo. Pero que ya me den el núcleo y que calcule el rango. Bueno, con el núcleo calculo la nulidad.
Y una vez que tengo la nulidad, despejo el rango. ¿Sí? O sea, no tuve que andar hallando una base de la imagen ni nada. Puedo despejar el rango ahí, pero este teorema es súper importante. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Pero en general, una transformación lineal está obligada, es un teorema muy fuerte, siempre va a cumplir esto. Si alguna transformación no cumple esto, no es lineal. ¿Sí? Será algún otro tipo de transformación, pero que sí hay, pero no lineal. Y aquí nos interesa la lineal, por algo es álgebra lineal. Sí hay álgebra no lineal, pero esa no nos interesa ahorita. Ok, entonces no sé si hay preguntas. Profe, una pregunta. Sí, También nos podrían pedir la base del kernel y de la sí, imagen. sí, pueden pedirla, sí. Entonces, por eso yo sí recomiendo hacer el buen despeje, porque esto me facilita hacer la base de una, ¿no? Aquí encontré la base del kernel. Y claro, vamos, por ejemplo, aquí, ¿no? Si es que yo quiero hallar la base de la imagen, otra vez, tengo que reemplazar estas condiciones en el vector. Ahora, puede suceder que en este caso se nota, o sea, ya con experiencia usted se va a dar cuenta quiénes son las variables libres ahí. Voy a escribir el sistema. Pero si no, o si tiene dudas, este es un mini sistema y se puede simplificar para decidir o descubrir cuáles son las variables libres y despejar, tal como hicimos acá, despejar las variables pivote en función de las variables libres. No, voy a borrar esto, este es el procedimiento del inicio, solo para mostrar aquí, supongamos, yo ya vi cómo es la cosa, pero supongamos que no me doy cuenta y quiero despejar las variables para reemplazarlas aquí y hallar la base. Y yo empezaría escribiendo, o sea, tratando de simplificar todas esas ecuaciones. Ya, y miren, la primera ecuación me queda menos 3 veces W1 más W2 más W3, 0W4 igual a 0. Y miren la segunda ecuación, me queda menos W1 más W2 más W4 igual a 0. Ya. Entonces resulta que este sistema está resuelto. Solo que no está resuelto como nosotros tradicionalmente resolvimos, pero aquí está resuelto. Ahí está mi triangular. Este es mi pivote y este es mi pivote. O sea, yo puedo intercambiar filas y estas variables también puedo intercambiar columnas, solo que eso no se aconseja. O sea, pero lo que quiero decir, ¿no? O sea, si ustedes ya con experiencia suficiente se van a dar cuenta que el sistema está ya resuelto. Solo que no está resuelto por acá como lo haríamos siempre, ¿no? Pero ya está una triangular. Así que realmente está resuelto, o sea que está por acá, está todo chueco. Sí. Pero yo puedo despejar estas dos variables en función de estas de acá que serán mis variables libres. Miren que hay dos variables libres aquí. Así que la base va a tener dos vectores acá en la imagen y va a coincidir con que el rango pues me queda 2. ¿Sí? Otro modo de a veces uno se da cuenta, ¿no? Si tengo dos candidatos a dos ecuaciones, los candidatos a variables libres son las variables que aparecen en ambas ecuaciones. Que ese truco no siempre funciona. Por ejemplo, aquí W1 aparece en ambas ecuaciones. W2 aparece en ambas ecuaciones. Y W3 y W4 no. Entonces yo tiendo a decir que W3 y W4 van a ser mis pivotes y estas serán mis variables libres. Pero de nuevo, o sea, esos son trucos que ¿para qué? O sea, el mejor consejo que yo les puedo dar es que mientras usted no se sienta seguro de lo que van a hacer, simplifique con Gauss. Ese sí no va a fallar. ¿Sí? Incluso aquí, si no le gusta lo que está viendo de la escalera por acá o no lo convence, y porque usted quiere ver la escalera aquí,
No hay problema. Simplifique con Gauss por acá y hallemos la solución en modo tradicional. No hay ningún problema. Va a encontrar otra base diferente de la que encuentra su compañero o de la que encuentro yo, no importa, pero es una base y es válida. ¿Sí? A ver, en todo caso, o sea, yo tengo aquí que W3 ya lo puedo despejar, vamos a poner W1 es variable libre, W2 es variable libre. W3 va a ser despejando 3 veces W1 menos W2 y W4 despejando es W1 menos W2. Sí, aquí me van a salir dos vectores, ¿no? En la base. Por parte de W1 va a ser 1, 0, 3, 1. 1, 0, 3, 1. Ya el gato empezó a molestar. Ahora, por parte de W2 es 0, 1, menos 1, menos 1. Ahí está. Como hay dos vectores en la base de la imagen, rango es 2, tal como habíamos ya predicho. Sí. Bueno, eso ojo, que no siempre me piden hallar la base. Aquí yo no pedí hallar la base, pero el compañero dijo, bueno, pero es que a veces piden. Eso es cierto, a veces piden hallar la base. Entonces, sí hay que estar listos para hallar la base. A propósito, yo les había dicho, o sea, bueno, en este segundo parcial van a haber muchos nuevos conceptos y todo eso. Pero es súper importante lo que yo les mencioné, que para sobrevivir a álgebra y aprobarla, usted necesita estar experto siempre es en combinación lineal, independencia, bases, como aquí bases, y dimensión. Dirá, pues sí, pero es que aquí estamos viendo otras cosas. Sí, cierto, pero esto sigue siendo subespacio, rango y nulidad siguen siendo dimensiones, y a veces siguen pidiéndome bases. Solo que estamos en un nuevo contexto, pero lo del primer parcial, esa parte es fundamental, ¿no? Por eso yo les insistí siempre en eso. Ahora vamos a ver qué hay en el chat, que aquí están escribiendo algo. Dice aquí, profe, si me dan las bases y me piden la regla de correspondencia, excelente pregunta, eso es algo que tenía planeado dar hoy, ¿sí? Pero vamos por partes todavía, ya vamos a ir a algo así. Entonces, me avisan, aquí falta el otro literal. Si no hay más preguntas sobre los procedimientos para hallar imagen, kernel, rango y nulidad, vamos a hablar de cómo esto nos ayuda a determinar si T es inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, etc. Ya tenemos. Yo tengo partido de boli con los amigos, pero se están dejando plantadas aquí las únicas dos chicas. Bueno, alguien está hablando, pero se lo escucha súper bajito aquí. No sé si es una pregunta, me avisa. Porque no escuché. Alguien me preguntó algo, creo. Bueno, en todo caso, sí, a veces yo creo que ya mi computadora está vieja y el audio le falla. A ver. En todo caso, si tienen que hacer preguntas, pregunten, no se vayan a quedar con la duda. Y sí, es cierto que si a veces no escucho bien, pues pueden también escribirla por chat. De preferencia en chat general para que todos vean la pregunta. Bueno, voy a seguir entonces hasta, no sé quién me preguntó, pero bueno. Voy a seguir, decía, en particular rango y nulidad me va a ayudar a decidir esto de aquí porque hay un teorema chévere sobre eso. Pero vamos a ver también un poco el por qué, ¿no? Voy a borrar esto. Me preguntan, por ejemplo, si es inyectiva, si es sobreyectiva. Profe, Sí, cuénteme. se podría concluir que como la dimensión del conjunto de llegada es mayor que el de partida, no es sobreyectiva por el teorema, y como no es sobreyectiva, no tampoco va a ser biyectiva. Sí lo puedo concluir así, ¿verdad?
Sí, hay un teorema que dice eso. Todavía no he llegado al teorema, sí, en efecto, pero tal como dice usted, sí, es así. A ver, un ratito. Sí. A ver, pero voy por partes, o sea, todavía no es eso lo que quería decir, ¿no? Sino que la definición, por ejemplo, de sobreyectividad, ¿no? Cuando una transformación es sobreyectiva, o una función en general, una función que vaya como en variable real, ¿no? Que va de un conjunto, cualquier función que va de un conjunto a otro. ¿Cómo sabemos si es sobreyectiva? Es sobreyectiva, vamos a poner así, sobreyectiva, así, solo así, para todo elemento del conjunto de llegada, existe un elemento en el conjunto de partida que se convierte en el conjunto de llegada. Claro, aquí estoy usando esta notación, pero es la misma notación de variable real, de transformaciones lineales, es la misma. O sea, tenemos una transformación que va del espacio B a W, entonces esa transformación es sobreyectiva si para todo elemento del espacio de llegada existe alguien en el espacio de partida, que se transforma en ese elemento del espacio de llegada. Entonces miren cómo se parece bastante a la definición de imagen. La única diferencia, los vectores de espacio de llegada, tal vez existe, dice aquí, acá también dice existe, y esta expresión que está aquí. La única diferencia es el cuantificador. ¿Sí? En otras palabras, en la imagen están los elementos del espacio de llegada que son el resultado de la transformada de alguien en el espacio de partida, ¿no? Alguien se transforma en ellos. ¿Sí? Pero si todos los vectores del espacio de llegada están en la imagen, entonces es sobreyectivo. O sea, para todos los elementos, alguien se transforma en eso. Entonces, ahí sí es sobreyectivo. O sea, la única diferencia es el cuantificador. Y por eso es que ahí viene el teorema, que ya para decidir si una transformación es sobreyectiva, ya no nos interesa andar desarrollando esta expresión de nuevo, sino que vamos directamente, el teorema dice así, ¿no? A ver, esta es la definición. Definición. Y la caracterización dice así, T es sobreyectiva, ¿sí? Y solo si la imagen de T es igual al espacio de llegada. Esta caracterización tiene una versión todavía más fácil, que dice así, T es sobreyectiva, si y solo si el rango es igual a la dimensión del espacio de llegada. ¿Sí? Porque obviamente, si la imagen es igual al espacio de llegada, pues sus dimensiones son iguales. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que T no es sobreyectiva, porque nos quedó rango 2, si se acuerdan. Por allá tengo escrito el rango. Rango 2, pero el espacio de llegada es matrices de 2 por 2, dimensión 4. Entonces, no es sobreyectiva. ¿Sí? El espacio, como decía el compañero, pero el compañero decía es otro teorema, así que, bueno, el espacio de llegada es como más grande que la imagen, ¿sí? Porque tiene dimensión 4, pero la imagen tenía dimensión 2, que ese es el rango. Así que no me queda igual esta comparación de aquí. Como esta no se está cumpliendo, entonces tampoco se cumple esto. ¿Sí? No es sobreyectiva. Entonces podemos poner esto por aquí. El resultado en este ejercicio T no es sobreyectiva. Y asimismo hay un teorema que habla o sea, que relaciona el kernel con la inyectividad. El teorema dice así, vamos a ponerlo aquí abajito para... El teorema dice así, T, que no vale, peor, T es inyectiva
Ay, va, qué pereza esto. Inyectiva, sobreyectiva. A ver, T es inyectiva. Sí, y solo si la nulidad es 0. Claro, porque ahí sí hay un teorema un poco más. O sea, no es tan obvio como el teorema de aquí, donde está. No, ya borré el teorema. No, sí, este es el... O sea, no es tan obvio como la caracterización de aquí. Esta es la de la sobreyectividad, ¿no? Aquí era obvio porque la única diferencia entre la definición de imagen y la definición de sobreyectividad es este cuantificador. Lo que queremos en la sobreyectividad es que la imagen sea todo el conjunto de llegada. ¿Sí? Bueno, este de acá no es tan obvio, pero pues es un teorema. El teorema dice así, ¿no? Que T es inyectiva, sí, solo si el kernel de T es el espacio trivial. El espacio trivial. Y claro, si el kernel es el espacio trivial, si es igual, entonces sus dimensiones son iguales, es decir, que la nulidad debe ser igual al 0. O sea, la dimensión del espacio trivial es el escalar 0. Y de ahí sale esta caracterización de inyectividad. Entonces, en este ejercicio también podemos de una decir si es inyectiva comparando su nulidad, que nos quedó una variable libre, nos había quedado la nulidad 1. ¿Sí? Por lo tanto, la nulidad no es 0, por lo tanto no es inyectiva. Y esa es la respuesta que ustedes deben poner aquí. T no es inyectiva. Ya con que no era sobreyectiva, porque aquí me están preguntando también si es biyectiva. Ya con que no era sobreyectiva, tampoco era biyectiva, ¿no? Porque tal como en el pre, como cuando una función es biyectiva, es simplemente cuando es ambas cosas, cuando es inyectiva y sobreyectiva, ¿sí? Entonces ahí se hace biyectiva. ¿Y qué quiere decir que sea biyectiva? Que es un isomorfismo, dicen en álgebra, ¿no? O sea que es invertible y por lo tanto existe una inversa. Y existe esa inversa en el sentido de que al componer obtengo la identidad. Qué relajo. Entonces vamos a hablar de esos conceptos rapidito. O sea, las funciones se pueden operar de varios modos, entre ellas la composición, que es la típica de funciones que uno ve desde el pre. Entonces vamos a hacer un ejercicio de eso y para reforzar parte de lo que estamos viendo aquí. A ver. Y con esto ya pueden ir a ver, a los que son mis alumnos, yo ya les subí el archivo del taller. Los dos primeros ejercicios es lo que tratamos el día de hoy, así que pilas, es lo que vamos a ver hoy, ¿no? A ver, miren esto. Voy a hacer una transformación T1 que va de, vamos a hacer de R3 a P sub 2. Sean, vamos a hablar de varias transformaciones mejor. A ver, sean T1, T2 y T3. Tres transformaciones lineales de R3 en P sub 2, tales que, vamos a poner aquí la regla de correspondencia. La transformada de este vector de R3 a BC va a ser este polinomio. La transformada 2 de este vector de R3 va a ser este polinomio de aquí.
Y la transformada 3 va a ser igual a 2 veces la transformada 1 más la transformada 2. Entonces, hallar la regla de correspondencia de T sub 3. Obviamente, como son funciones, podemos sumar funciones tal como en el pre sumábamos funciones, como se sumaban las funciones en el pre. Las funciones en el pre se suman, o sea, a condición de que la función va del mismo espacio de partida, como las tres parten del mismo espacio y llegan al mismo espacio. Se pueden sumar. Si eso no fuera así, no podríamos sumar. Sí, tienen que ir del mismo, todas partir del mismo espacio y llegar al mismo espacio. ¿Qué es el caso aquí? Bueno, ¿cómo es que se sumaba funciones? Sumando las reglas de correspondencia. A ver qué hay aquí. Ya. ¿Cómo es que, por ejemplo, se multiplica una función por un escalar? Porque en el pre también se hacía eso. Simple, se multiplica la regla de correspondencia por un escalar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí yo debo sumar 2 veces T1 más T2, pero ¿quién es 2 veces T1? Yo tengo T1 aquí, pero la regla de correspondencia de 2 veces T1 es 2 veces la regla de correspondencia de T1, ¿sí? O sea, esto será 2 veces la regla de correspondencia de T1 más T2, más la regla de correspondencia de T2. Ahí está. Vamos a simplificar todo esto. Esto me da T3. A ver, esto será entonces, sí, es un relajo. A ver, vamos a ir por partes. Esto es 2 veces esto, menos 2 veces esto, 2 veces esto, más lo de acá. Entonces, sería 2A más A, aquí me va a dar 3A, 4B más B es más 5B, más 3C por X al cuadrado. Vamos con X, aquí sería menos 2C, más 2A menos 2C, menos C, menos 3C, X, y el término independiente, sumamos los términos independientes, sería 2A más B, o sea, sería 2A más 2B. Y esta es la regla de correspondencia de T3. T3 es así. Oh. T3, evaluada en un vector de partida, siempre el mismo, tiene esta regla de correspondencia. O sea, T3 es 2 veces T1 más T2. Okay, esto es T3. Y acá, Perfecto. sí, Ahí no sería 3B al último. puede ser. A ver, ¿a dónde? Aquí. Sí, 3B sería. Sí, 3B, profe. Sí, 2B más B. Aquí. Voy a poner aquí 3. Ahí ya. Entonces, esta es la regla de T3. Entonces, resulta que las transformaciones lineales se pueden sumar y se pueden multiplicar por un escalar, como les digo, a condición de que las que estamos operando partan del mismo espacio todas y lleguen al mismo espacio. Todas, como aquí las tres parten y llegan al mismo espacio. Entonces, se imaginará usted que uno puede inventar, ¿no?, una nueva función. O sea, yo, por ejemplo, les pedí que T3, que era 2T1 más T2, pero yo puedo pedirles, bueno, hay 5T2 menos 4T1, y eso sale una nueva función. Hay 7 veces T2, y sale otra función. Hay 7 veces T2 menos 8 veces T1, y sale otra función. Hay raíz de 2 T1 menos logaritmo de pi T2, y sale otra función.
sea, un escalar por función sale una nueva función. Y sumar dos funciones sale una nueva función. Es decir, que también podemos hacer combinaciones lineales de funciones, de transformaciones, y obtener una nueva transformación. Bueno, eso me va a generar un nuevo superconjunto. Vamos a ponerlo aquí. Que se va a llamar así. O sea, así yo le he visto la notación en los libros, pero podría que cambie a veces, ¿no? A veces cambian. Vamos a llamarlo así. L de B y W. Este símbolo se va a leer como el conjunto de todas las transformaciones que van de aquí a aquí. ¿Sí? Aquí puse unas 3, pero pueden haber muchas más que no he escrito y las muchas más que no son combinaciones de estas, pero pueden haber otras entre R3 y P sub 2. ¿Sí? Y con las otras puedo seguir combinando con estas de aquí y formar nuevas transformaciones siempre de R3 a P sub 2. Entonces se forma un conjunto que vamos a llamar aquí así, ¿no? El conjunto de todas las esto es igual al conjunto de todas las transformaciones que van de B a W. O sea, por ejemplo, T1 es un elemento de, en el ejercicio que dimos, T1 es un elemento de L que va R3 a P sub 2. También T2 pertenece allí mismo y T3 también. Pertenecen todas a este conjunto. Como todas tienen el mismo, y pueden haber más, ¿no? Como todas tienen el mismo conjunto de partida y el mismo conjunto de llegada, podemos operarlas, o sea, sumar y multiplicar por escalar sin problema. Y combinar linealmente entre ellas sin problema. ¿Sí? Uno les puede preguntar, alfa 1 por T1 más alfa 2 por T2 más alfa 3 por T3 y quién sabe cuánto más transformaciones, siempre y cuando pertenezcan al mismo conjunto, o sea, al mismo conjunto de partida y el mismo de llegada. ¿Sí? Entonces podemos hallar estas combinaciones. Bueno, resulta que este conjunto, en general así, ¿no? Este conjunto, con la suma de funciones, esta suma no es una suma de vectores, sino suma de funciones, y producto de funciones por un escalar, resulta que queda un espacio vectorial. Ese es un espacio vectorial nuevo. O sea, ya no es un espacio... Sí, o sea, teníamos aquí los espacios tradicionales, por ejemplo, el espacio R3 es un espacio que ya hemos visto antes. El espacio P2 también. Pero las funciones que van de R3 a P2 en sí mismos forman un nuevo espacio, en un espacio de transformaciones. ¿Sí? De transformaciones lineales. Ese es un nuevo espacio vectorial también. Y es interesante porque significa, si es un espacio vectorial, debe cumplir los 10 axiomas. Y eso es cierto. O sea, si yo sumo dos reglas de correspondencia de este conjunto, obtengo una nueva regla de correspondencia del mismo conjunto. Como aquí, que yo sumé dos reglas de correspondencia para funciones que van de aquí a acá. Bueno, hice esta combinación lineal, ¿no? Y obtuve una nueva regla de correspondencia siempre de una función que va de R3 a P sub 2. Es conmutativa, sí, que yo las haya suma así o que las sume al revés, obtengo la misma suma. Es asociativa, tiene el neutro, ese es el relajo. ¿Cuál es el neutro? Voy a borrar aquí. A ver, aquí está T sub 3. El neutro es esto, miren. La transformada a cero, o sea, vamos a ponerla así. La transformada neutro toma un vector cualquiera del espacio de partida y devuelve el neutro del espacio de llegada. Esta es la transformada neutro. Es como cuando en variable real ustedes decían la y igual 0 constante. Es 0 constante, ¿no? Porque usted tomaba una regla de correspondencia y la obligaba a ser 0 siempre. Sí, en variable real, ¿sí? La constante es 0. Bueno, aquí este también es constantemente 0. O sea, constantemente neutro. ¿Sí?
No importa qué vector del dominio reemplacemos aquí, la regla de correspondencia de esta transformación me da constantemente neutro. Así que esta se la llama transformación trivial o transformación cero. Ojo. Entonces, miren, que esta actúa como el neutro del espacio de transformaciones, porque si yo sumo esta regla de correspondencia, por ejemplo, la regla de correspondencia de T1, ¿qué va a pasar? Pues no la va a afectar. Va a seguir, o sea, si yo sumo la transformación trivial más la transformación T1, obtengo la transformación T1, porque esta tiene al neutro aquí. ¿Sí? Entonces, esta es una transformación que actúa como neutro, es el neutro de este espacio. Y como ya se imaginando cómo las cosas van sucediendo aquí, también existe el inverso aditivo. El inverso aditivo que es el negativo, no es el inverso compositivo que es la transformada inversa. El negativo es el inverso de la operación de suma. Y por ejemplo, ¿qué transformación lineal yo debo sumar, digamos, a la transformación T2 para que la suma me dé el neutro? Tengo que sumar su inverso aditivo, que sería así. Vamos a llamar, a ver, llamemos T2 asterisco de este vector, que sea el negativo del de aquí, sería menos A menos B menos 3C por X al cuadrado, más menos 2A más C por X, menos B, ahí está. Si yo sumo esta regla de correspondencia de esta nueva transformación con la T2, se me van a anular entre sí y obtengo al neutro. Lo que quiere decir que esto está actuando como el inverso aditivo de la de aquí. Y eso yo lo podría encontrar para cualquier regla de correspondencia, lo que quiere decir que en realidad este conjunto con estas operaciones sí tiene un inverso aditivo, como cualquier espacio vectorial. Y así ustedes pueden ir confirmando los otros 10 axiomas, los otros axiomas restantes, ¿no? Es cerrado con el producto por escalar, es distributivo, ¿no? El producto con la suma se distribuye, es asociativa, ¿no? El producto de escalares y de escalar por vector. Y el último, que también era 1 por b igual a b, hasta ese todo se cumple. O sea que resulta que el conjunto de transformaciones lineales en sí mismo es un espacio vectorial. Un espacio, pero de transformaciones. Bueno, no sé si hay preguntas. Esta parte es súper intuitiva, no es muy difícil. Lo que tal vez se les... O sea, la advertencia es, obviamente, que en un espacio vectorial hay estas dos operaciones que son suma de vectores y producto de un vector por un escalar, como siempre ha sido, y cómo se suman a condición de que las transformaciones pertenezcan al mismo conjunto, o sea, que tengan el mismo espacio de partida, el mismo espacio de llegada. Si es así, podemos sumar. Y entonces el inverso, esa palabrita es la que causa a veces confusión. Sí, porque ya en el pre ustedes le decían, no, que una cosa es el inverso y otra cosa es el recíproco y otra cosa es el negativo. Bueno, pero estamos en álgebra, o sea, se trata del elemento inverso, pero depende de qué operación. El inverso en la operación de suma es el negativo. El inverso en la operación de multiplicación es el inverso multiplicativo, ¿no? Ese es el que llaman el recíproco. Y así que aquí, ¿de qué inverso hablamos? En este espacio de transformación es el inverso de la suma. O sea, el negativo. Como está aquí, es el negativo, la regla de correspondencia es el negativo del de acá. Entonces, si yo sumo, que es la operación del espacio, obtengo el neutro de esa operación. Sí, es el negativo, es el inverso aditivo. Sí. Y la otra operación, pero ya es una operación distinta, es la composición. Sí.
La composición es la que, bueno, ya la composición ya no se hace así entre dos mismos espacios, sino que ya tiene otras reglas, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejercicio ahora de composición. Con esto pueden ya ir resolviendo uno de los temas del taller. No dejen que se acumule. Vaya hoy día mismo al Padlet y por ahí mismo llame a sus compañeros que se despierten. Yo sé que no todos andan ahí pilas. Y comiencen a hacer para que no se les acumule en este tema. A ver, vamos a hablar rápidamente de la composición. Dice así. O sea, T1, una transformación que va, digamos, de P sub 2 a R3. Y T2, una transformación que va de R3 a matrices de 2 por 2. Tales que, de transformaciones lineales, tales que, vamos a poner aquí, la transformada de este polinomio me va a dar este vector de R3 y la transformada, que este T1 va de aquí a acá, T2 va de acá a acá, y la transformada T2 del vector de R3, vamos a ponerla así, X, Y, Z, me da esta matriz. Ahí está. Entonces, ahora voy a poner así, determinar si es posible la composición T1 con T2 y T2 composición con T1. Entonces, como yo les decía al inicio, lo primerito es que una transformación es una función y por lo tanto podemos componer bajo ciertas condiciones, porque ustedes recuerdan en el pre, no siempre se podía componer, depende, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo haríamos, ¿eh? Vamos a ir con este ejemplo. ¿Cómo saber si se puede componer T1 con T2? Esto solo es posible. O sea, primero que nada, que esto de aquí, al igual que en el pre, esto es igual que decir T1, T1 con T2. Esto es igual de decir que T1 evaluado en T2. Así. Tal como ustedes en el pre tenían F composición G, ustedes en F evaluado en G. Un cálculo de una variable. F composición G es esta. Bueno, acá es lo mismo. T1 composición T2 es T1 evaluado en la regla de T2. ¿Sí? Entonces, pero eso se puede hacer, vamos ahora en el caso de que la imagen de esta que está aquí adentro, vamos a poner aquí la imagen de T2, sea un subconjunto del dominio de T1, o sea, el espacio de partida de T1. Entonces vamos a ver, la imagen de T2, no sé cuál es, pero está en el conjunto de llegada de T2, y T2, el conjunto de llegada es matrices de 2 por 2. Así que esto de aquí está dentro de matrices de 2 por 2. Ahora, ¿quién es el dominio de T1? El dominio de T1 son polinomios. O sea, que nada que ver, pues. ¿Cómo va a haber un subconjunto de matrices? ¿Cómo va a estar dentro de un conjunto de polinomios? Esto no se está cumpliendo. Por lo tanto, este T1 composición con T2 no es posible. Sí. Igual que cualquier función. Déjenme ver que aquí hay algo en el chat. Dice aquí... Profe, Sí. se puede decir que la función que va a ser la función que va a ser composición tiene que ser de menor dimensión para que se pueda dar la composición. No, o sea, yo digo que hallemos la analogía con lo que hacemos en el pre, ¿no? Cuando tenemos una composición así,
la llevamos a esta forma, que es lo que hacíamos también en el pre, y simplemente nos preguntamos, en el pre decíamos el recorrido, ¿no? El recorrido de la función de adentro debe estar contenido en el dominio de la función de afuera. Claro que en el pre era diferente, solo que es porque era variable real en ambos conjuntos, era función que va de reales a reales. Aquí hay aquí la novedad es que va de un espacio vectorial a otro espacio vectorial, que no necesariamente son los mismos, pero esta condición se sigue manteniendo. Para que se pueda componer, requerimos que la imagen de la composición de la función que está aquí adentro, la interna, sea un subconjunto, o puede ser igual también, eso no hay problema, del dominio de la función externa. Sí, entonces, por ejemplo, vemos que la otra sí va a ser posible. Miren, está aquí, cuando hacemos T2, composición con T1, esto es equivalente a decir T2 evaluado en T1. Entonces, queremos ahora que la imagen de T1 sea un subconjunto del dominio de T2. Y esto creo que sí va a pasar, porque la imagen de T1 está en el conjunto de llegada de T1. El conjunto de llegada de T1 es R3. Aquí, esto va a estar en R3. A lo mejor es todo R3 o a lo mejor no, pero está en R3. En cambio, el dominio de T2 es todo el conjunto de partida de T2. Y el conjunto de partida de T2 es todo R3. Así que esto sí se va a cumplir aquí. Aquí está en R3. Esto sí se va a cumplir. Y esta de aquí sí se puede. Y el resto es de nuevo como en el pre. Ustedes dicen, bueno, ya sé que esta no se puede y ya sé que esta sí se puede. Pero ¿cómo hallo la composición? Bueno, la composición la hallamos tal como en el pre. O sea, aquí está la fórmula. T2 evaluada ya no en vector, sino en la regla de correspondencia de T1. Esta es la que sí se puede. Entonces tomo el T2 y en lugar de evaluarlo en un vector, lo voy a evaluar en la regla de correspondencia de T1. Esta regla de correspondencia de T1 lo voy a reemplazar allí, en el T2. Voy a hacer eso aquí al lado. Vamos a hacer T2, evalúo, ¿sí?, en la regla de correspondencia de T1. A ver, aquí ¿qué me va a quedar? Me va a quedar T2, ¿no? Miren lo que dice aquí. Esto ya es álgebra, ¿no? X menos 2 veces Y. Pero significa esta componente menos 2 veces esta componente. Entonces aquí me va a dar obviamente una matriz de 2 por 2, ¿no? Porque estamos en espacio y llega de T2. Sí, esto menos 2 veces esto aquí. Esto menos 2 veces todo esto aquí. Entonces, A menos 2 veces esto de acá sería menos 4B, que sería menos 3C, menos 2 veces C, menos 5C. Y así, acá me va a dar X más 2Y, pero significa esta componente más 2 veces esta componente. Esto más 2 veces esto. Aquí no me queda mucho espacio. A ver. Aquí era A menos 4B menos 5C. Acá es X más 2Y, sería A más 4 veces B. Esto más 2 veces esto me da menos C. Ahora aquí me va a dar Y más Z, pero Y más Z significa sumar estas dos componentes. Sumo las dos componentes, me queda A más 3B menos C. Y acá Y menos Z es esto menos esto. Pero significa todo esto menos todo esto. Entonces sería menos A, 2 veces B menos B más B. Esto más 3C.
Ahí está. Esta es la regla de correspondencia de la composición. Pero ya para presentar el resultado, miren lo que vamos a poner aquí. Voy a hacer un diagrama porque esto ayuda mucho en este capítulo. Tengo el espacio P sub 2, el espacio R3 y el espacio matrices 2 por 2. Aquí tengo mi función T1, esta es mi función T2. Entonces, como ya sabemos de teoría de funciones en general, ¿no? Esta es la composición, la que va de aquí a acá. Esta es la composición T2, composición T1. No es la T1 composición T2 porque esa no era posible. T2 composición T1 es la que parte de aquí y llega acá. Y esa es la que hemos encontrado ahorita, la regla de correspondencia de esa composición. Pero esa composición parte de polinomios y llega a matriz de 2 por 2. Entonces yo para escribir eso, ya la respuesta, simplemente, ahora aquí tengo la regla. Debo recordar que esto aquí era la T2 evaluado en T1 del polinomio. ¿Sí? Entonces, T2 composición T1 parte de un polinomio ax cuadrado más bx más c, que es el polinomio que aquí está en T1, ¿sí? Y devuelve esta matriz de acá, ¿sí? ¿Cómo la calculamos? Evaluando T2 en la regla de correspondencia de T1, la regla de correspondencia de T1 está evaluando este polinomio, esas que hicimos ese, ¿no? O sea, la respuesta debería tener este formato, ¿no? Composición, vector del conjunto de partida de la composición, que está por acá, igual a la regla de correspondencia, que es lo que ahorita hicimos, ¿no? Obviamente, la regla de correspondencia ya está en el espacio de llegada, es una matriz. ¿Sí? No sé si hay preguntas. Como pueden ver, esto sí es un poquito diferente, pero sigue los mismos principios que hemos visto de funciones de variable real. Así que, en cierto modo, sigue siendo igual. O sea, si hay algunas cosas diferentes, son vectores, ya no son números, ¿no? Son vectores, espacios vectoriales y todo, ¿no? Pero seguimos haciendo las mismas pruebas, o sea, los mismos principios del dominio, el conjunto de llegada, etcétera, y evaluando reglas de correspondencia, solo que con transformaciones. Sí, a ver, alguien me iba a decir algo, me avisan. Profe, ¿puedo explicar algo de matriz transformación? Matriz, no, ese no está en el programa hoy, no vamos a alcanzar, por eso se hace súper extenso. Y el que le puse en el chat de las bases. Perdón, ¿cómo dijo? Para cómo hacemos cuando nos dan bases bien la correspondencia de la transformación. Sí, sí, ahorita vamos a ver. Eh, Gracias. a ver, vamos a ver quiénes están aquí presentes. A ver. Voy a inventarme esta función. Digamos, voy a poner aquí a Noemí. Y por acá vamos a poner a Eliana. Y aquí vamos a poner, yo qué sé, a Messi. A Ronaldo. Me falta uno. Yo qué sé, pongamos a Mbappé. Neymar. A Mbappé, ya, Mbappé.
porque es así. Gonzalo Plata. Ya, entonces voy a hacer esta función, es que X es fan de Y. Y tal con esos conjuntos, yo les digo la pregunta, ¿es posible construir una función que sea inyectiva? Vamos a ver. Inyectiva es que ustedes puedan, por ejemplo, digamos que Noemí es fan de Ronaldo y Eliana es fan de Messi y Mbappé se quedó botado. Pero no hay problema, o sea, esta sí es una función. ¿Por qué? Porque estamos usando todo el dominio. Aquí nadie se quedó sin estar conectado con la flecha. Acá sí, pero eso no hay problema. Acá lo único que indica es que la función no es sobreyectiva. Porque hay alguien, como dice la definición de sobreyectividad, hay alguien en que nadie se está relacionando con la flecha con él. Nadie se está transformando en él. Pero Messi sí, existe alguien, por ejemplo, Eliana, que es fan de Messi, y con Ronaldo ese también está en la imagen, ¿no? Porque existe alguien, en este caso Noemí, que es fan de Ronaldo, con esta función. Así que esta función no es sobreyectiva, pero inyectiva sí es. O sea, sí es posible, también es posible hacer una que no sea inyectiva. Digamos que las dos compañeras son fan de Ronaldo. Ya, o sea, esa es una función que es función igual, pero no es inyectiva, porque eso es lo que no queríamos, ¿no? Que dos elementos distintos deberían conectarse a dos elementos distintos para que sea inyectiva, ¿no? Y si se conectan al mismo elemento, sigue siendo una función, pero ya no es inyectiva. Entonces, es posible generar una función o construir una función inyectiva, digamos ahora así, o también así, que Noemí sea fan de Mbappé y que Eliana sea fan de Messi y ahora Ronaldo se queda botado, pero es una función y es inyectiva. La función es posible, pero miren que no sería posible, por ejemplo, así. Vamos a quitar a Messi. A ver qué. Necesitamos otra compañera, pero no hay compañera, así que voy a escoger un compañero. Bueno, no importa, seguramente alguien en el curso se llama Nicole. Vamos a poner a Nicole ahí. Entonces, miren que ahora yo tengo, como decía el compañero que me preguntó sobre esto, tenemos ahora un conjunto más grande de partida, más grande que de llegada. Y ahora yo pregunto, ¿es posible hacer una función inyectiva? Y eso va a ser imposible, porque digamos que Noemí es fan de Mbappé. Digamos que Eliana es fan de Ronaldo. Aquí queda alguien y eso no es posible que se quede sola porque para que sea una función, todo el dominio debe ocuparse, ¿no? O sea, debería estar conectada también en Nicole. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo debo conectarla con alguien. Pero apenas la conecto, ya deja de ser inyectiva. O sea, si Nicole es fan de Mbappé, ahora sí es una función, pero ya no es inyectiva, porque hay dos elementos distintos conectados a un mismo elemento en el conjunto de llegada. Entonces me es imposible, ¿no? Es que bueno, ya, entonces quitemos esta flecha de aquí. Pero no se puede quedar sola Noemí tampoco. Tengo que conectarla con alguien para que sea una función. Entonces, apenas yo la conecto con alguien, digamos que Noemí sea fan de Ronaldo, ahora sí tengo una función, pero ya no es inyectiva. ¿Sí ven? Entonces, este es el problema, que no puedo construir una función inyectiva cuando aquí hay más elementos que acá. ¿Sí? Y esa es uno de los criterios que estaba mencionando el compañero, pero ya vamos a verlo bien. Ahora hablemos de sobreyectiva. Sobreyectiva sí puede ser. Aquí hay más elementos que aquí, están todos ocupados. También puedes no ser sobreyectiva, o sea, todos son fan de Ronaldo y nadie de Mbappé. Es una función, no es inyectiva y no es sobreyectiva. Porque alguien aquí
En el conjunto de llegada no tiene a nadie que se conecte con él en la regla de correspondencia, ¿no? Nadie se está convirtiendo en él, en esta función. Así que no es sobreyectiva y no es inyectiva. Sí. Puedo construir una función biyectiva, es un relajo, ¿no? Porque tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Pero aquí era imposible hacerla inyectiva, así que va a ser imposible hacerla biyectiva. ¿Sí? Es imposible hacerla inyectiva. Ahora vamos al caso contrario. ¿Qué pasa si aquí tenemos solo dos elementos? Y acá tenemos tres. Acá estaba Messi, ya Mbappé. Ahora yo digo, construya una función sobreyectiva. Va a ser imposible. Vamos a ver, Eliana va a ser fan de Mbappé y Noemí fan de Ronaldo. Pero Messi se está quedando afuera. No puedo hacerla sobreyectiva. Ah, Dios, pobrecito Messi. Vamos a hacer que Noemí sea fan de Messi. Ah, pero no es fan de Ronaldo ahora. Pues. Y así tampoco puede ser, ¿verdad? Porque eso tampoco es función. Recuerden siempre que una transformación lineal es una función con todas las de ley. Así que esto de aquí tampoco puede ser posible. Porque eso ya ni siquiera es función. Dice que para que sea una función, cada uno de estos elementos del conjunto de partida se relacionan con un solo elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? No puede Noemí ser fan de dos, o sea, sí puede, pero no sería ya una función. ¿Sí? Esto ya no es una función. O sea, si yo quiero una función sobreyectiva, no puedo construirla porque hay muchos elementos en el conjunto de llegada en comparación a los elementos del conjunto de partida. O sea, hay más en el conjunto de llegada, así que no voy a poder, como decir, ocupar a toditos y volverla sobreyectiva. Si yo digo que Liana sea fan de Ronaldo, ahí se queda fuera Mbappé. Y si quiero que Noemí sea fan de Mbappé, ahí ahora se queda fuera Messi. Entonces ya no puedo hacerla sobreyectiva. ¿Sí? Entonces todo eso es un teorema, como decía el compañero. Ya no vamos a razonar en función de, obviamente, de futbolistas y de los fans, sino que vamos a razonar. Y tampoco vamos a razonar en función de los vectores. Vamos a razonar como que si fueran las bases y las dimensiones. Y el teorema dice así. Pilas con eso. Dice así. O sea, sea una transformación lineal que va de B a W. Sea una transformación lineal que va de B a W. El teorema dice así. Si la dimensión de partida es mayor que la dimensión de llegada, entonces, cuando estaban aquí, entonces, seguro que T no es inyectiva. Y si pasa lo contrario, que si la dimensión de partida es menor que la dimensión del espacio de llegada, como aquí, que hay solo dos elementos en la base de los fans, pero hay tres elementos en la base de los futbolistas, ¿sí? La dimensión es mayor acá. Esto no va a ser jamás sobreyectiva. Entonces, aquí se garantiza, entonces, ¿no? Esta condición garantiza que T no es sobreyectiva. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando son iguales? Vamos a poner 3 y 3. Aquí está Nicole. Ahí ustedes le avisan a sus compañeras que se llaman Nicole, que aparecieron en el problema de álgebra, porque no vino. A ver, entonces, ahora sí tenemos igual dimensión en el conjunto de partida y llegada. Eso significa que sí podemos tener inyectividad, por ejemplo, así. Todo el mundo tiene con quien ser fan. A mí fan de Messi, Liana fan de Ronaldo. O sea, ahí no hay problema. Esto es inyectiva. También puede no ser inyectiva, obviamente. Sí. Pero que es posible ser inyectiva, sí, sí se puede. Y también es sobreyectiva.
Ahora, que podría no ser sobreyectiva, obvio, sí, podría no ser sobreyectiva. Pero en general es posible que sea sobreyectiva. ¿Ya? Lo que va a pasar aquí, cuando, vamos a decir así, si la dimensión de B es igual a la dimensión del W, entonces sucede el famoso todo o nada. Es decir, la función va a ser ambas cosas, inyectiva y sobreyectiva, o ninguna de las dos. O sea, ni inyectiva ni sobreyectiva. Pero no puede ser una sí y otra no. Aquí sucede, si ven, se parece a ese otro teorema, ¿no? Aquí va a pasar el todo o nada. O sea, por ejemplo, aquí tenemos justamente dos espacios de igual dimensión. Acá tenemos 3 vectores en la base y 3 vectores en la base. Y yo les digo, a ver, construyan una transformación que sea inyectiva, pero no sobreyectiva. No va a poder, porque aquí es ambas cosas o ninguna. Ah, vamos a ver, ya digamos que Noemí sea fan de Messi. Eliana va a ser fan de Ronaldo. Ah, queremos inyectiva pero no sobreyectiva. Así que Nicole debe tener su propio fan de su propio futbolista. Ah, esa es inyectiva. Pero resulta que también es sobreyectiva. Y yo quería una inyectiva pero no sobreyectiva. Veo que no puedo. Es ambas cosas. Ah, pero yo no quería sobreyectiva. Ah, bueno, quitémosle la sobreyectividad. Digamos que Noemí es fan de Ronaldo y ahora Messi está fuera. Ahora ya no es sobreyectiva, pero tampoco es inyectiva. Porque hay dos elementos con el mismo futbolista, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, no es posible hacer que cumpla una condición sí y la otra no. Cuando las dimensiones son iguales, aquí hay 3 y 3, cuando la dimensión de partida es igual a la de llegada, sucede esto, que es todo o nada. ¿Sí? Vamos a poner aquí lo que ya habíamos hecho en el teorema pasado. O sea, T es inyectiva y sobreyectiva. Ese es el todo. O vamos con el nada. T no es inyectiva ni sobreyectiva. Ninguna de las dos. O es ambas o ninguna. Eso ocurre en esta condición de aquí. Ya, entonces miren lo que va a pasar. Esto de aquí es lo que se llama biyectividad. ¿Sí? Es decir, cuando la función es invertible o biyectiva. Vamos a poner aquí biyectiva. Biyectiva. Biyectiva es en álgebra, se le conoce con un sinónimo que es isomorfismo. O sea, esto es lo que en álgebra, bueno, necesito marcadores de otro color, pero este no es. En álgebra es lo que nosotros conocemos como biyección, es un isomorfismo. Vamos a poner aquí, esto es aquí está, isomorfismo. O biyección, biyectividad, ¿no? Es sinónimo, estas de aquí. Es cuando una transformación o una función es inyectiva y sobreyectiva. Entonces miren que, ¿cuándo es posible tener isomorfismos o transformaciones invertibles? Acá no. Si las dimensiones son distintas, no podemos tener transformaciones biyectivas. Acá no podemos porque no podemos construir una inyectiva. Acá no podemos porque no podemos hacer la sobreyectiva. Aquí sí podemos, pero también podríamos no lograrlo. ¿Sí? Este es el teorema del rey del encebollado, que alguna vez les mencioné, solo que con transformaciones lineales. O sea, el todo o nada con transformaciones lineales. Y ¿qué otra cosa tengo que explicar aquí? A ver, algo se me está pasando. Ah, ya, esta condición de aquí, cuando las dimensiones son iguales, es algo que nosotros conocemos como espacios isomorfos.
En los espacios isomorfos es posible, o sea, no está garantizado porque aquí hay dos resultados posibles, pero en uno de ellos es posible tener el isomorfismo. Por eso se llama isomorfo, porque en una de estas dos posibles resultados, uno de ellos es el isomorfismo. Pero el isomorfismo es imposible acá y acá, porque acá no podemos construir la biyección. ¿Sí? Entonces eso ocurre, el todo o nada, ¿sí? Eso ocurre cuando los espacios tienen la misma dimensión. O sea, no podemos hacerla una sí y otra no. De ley, si logra ser, digamos, inyectiva, vamos a hacer cualquier, por ejemplo ahí, esta es inyectiva. Apenas se hace inyectiva, también se hace sobreyectiva. Y si yo le quito la inyectividad, también le quité la sobreyectividad, porque es todo o nada. ¿Sí? Cuando las dimensiones son iguales, es todo o nada. Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, lo de espacios isomorfos podría pasar con eh, eh, polinomios de grado 3 o menores y una matriz M2 por 2. Por supuesto. Usted lo que hace es comparar la dimensión. ¿Sí? Polinomios de P sub 3 tienen dimensión 4 y matrices de 2 por 2 tienen dimensión 4. Entonces, de una usted dice son espacios isomorfos. Eso no garantiza que cualquier transformación ahí sea isomorfismo, porque aquí hay dos posibilidades. Pero ahí es posible, entre espacios de igual dimensión, sí es posible construir un isomorfismo. En cambio, claro, ahora voy a quitar ya el ejemplo didáctico y vamos a ir directamente a un problema de álgebra, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les pongo un problema así, ¿no? O sea, de una transformación que va de P sub 2 a R5, tal que, o R4, bueno, aquí, tal que, la transformada de este polinomio es este vector. Ahí está. Y yo les pregunto, ¿es T inyectiva? ¿Es T sobreyectiva? Yo qué sé. Pero podemos ayudarnos con esto. Porque aquí la dimensión de llegada es mayor que la de partida, porque aquí es 4 y acá la dimensión es 3. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos este caso, que la dimensión de llegada es mayor que la de partida. Entonces, aquí el teorema garantiza que esto es imposible que sea sobreyectivo. Entonces, aquí, si yo me acuerdo del teorema, yo de una respondo aquí, no, o pongo falso, ¿no? Ahí en las opciones múltiples. Ah, ¿que es sobreyectiva? No, ya sé que no. Es imposible que sea sobreyectiva porque hay hay una mayor dimensión en el espacio de llegada que en la de partida. Es imposible. ¿Y qué pasa con la inyectividad? Ahí en cambio no lo sé. O sea, no lo sé con este teorema. Habrá que averiguarlo de otro modo. Porque el resultado, recuerden, ¿no? Si esto sucede, entonces no es inyectiva. O sea, si el de partida es mayor que el de llegada, no es inyectiva. Pero eso no está pasando aquí. Estamos en la condición de acá. Y acá no dice nada de la inyectividad. Entonces aquí simplemente con la inyectividad, con este teorema, no lo sé. No es que no se puede saber. Sí se puede saber, pero no con este teorema. Tenemos que usar otro método. Por ejemplo, el que hicimos en el ejercicio, en el primerito. De averiguar el kernel, contar los vectores, o sea, la nulidad, y con la nulidad ya finalmente averiguamos si es inyectivo o no. Sí. Pero tal como está aquí, inyectividad con este teorema no sabemos, pero sobreyectividad sí. Y pasa lo contrario, ¿no? Si fuera al revés, ¿no? Vamos a poner otro ejercicio de Wang, así. Lo pongo aquí P sub 3 y acá, yo qué sé, R2. Entonces acá va a ser a x cubo, x cuadrado más cx más d. Y lo igualo a un vector de R2. Ahí.
Y hago la misma pregunta, ¿es inyectiva o sobreyectiva? Ah, vamos a ver. Comparo dimensiones. Ah, la dimensión de partida es 4 y acá es 2. O sea que la dimensión de partida es superior a la de llegada. Ahora es el caso de aquí. Entonces, aquí se garantiza que no es inyectiva. Entonces yo puedo decir que no, no es inyectiva. Pero ¿puedo decir algo de la sobreyectividad? Con este teorema, no, porque aquí en esta parte no se dice nada de la sobreyectividad. Podría ser o no ser. Pero sí podríamos responder la pregunta con los métodos del primer ejercicio, averiguando el rango. Y con el rango, pues ahí vemos si es sobreyectiva. Y ahí respondemos eso. Pero con este teorema, esta parte de aquí no me dice nada de la sobreyectividad. Lo que sí me habla es de la inyectividad. ¿Sí? Y ahora imaginemos como lo que dice el compañero, pues ¿qué pasa cuando las dimensiones son iguales? Él decía P sub 3 a matrices de 2 por 2. ¿Sí? Ahí me invento una P sub 3. Una transformación de P sub 3 a matrices de 2 por 2. Ya, ahí está. Pero se ve ahí. Una regla de correspondencia, una transformación que va de P sub 3 a menos por 2. ¿Qué pasa? Yo me fijo en las dimensiones. Las dimensiones ahora resulta que son iguales. Entonces estoy en un lío, porque estoy en el caso de los espacios isomorfos. Y en los espacios isomorfos sucede el todo o nada. Es decir, podría ser que esta transformación es ambas cosas, todo, o podría ser que no sea ninguna de las dos, nada. O sea, que sea una biyección de una vez, o a lo mejor no es nada, ni inyectiva ni sobreyectiva, yo como sé. O sea, pero estoy en un lío en el sentido de que me dice que es todo o nada, pero no me dice nada más. Pero no importa, porque con este tipo de problemas, que es el todo o nada, basta con que averigüemos una de las dos. Por ejemplo, averiguar si es inyectiva. Y con ese primer resultado que obtengamos ya sabemos en qué caso está, porque va a ser ambas cosas o ninguna. ¿Sí? Por ejemplo, yo creo que esta no es inyectiva. La más fácil es la nulidad, ¿no? Calcular la nulidad. Porque habría que calcular el kernel, y con el kernel, ¿qué es lo que hacíamos? Tomar la regla de correspondencia y le igualamos al neutro y llegar, como hicimos en el primer ejercicio, y ahí sale un sistema de ecuaciones. En este caso, así. Así que yo lo que tengo que hacer es resolver el sistema de ecuaciones como que si estuviera hallando, perdón, el núcleo, pero no me interesa el núcleo, solo quiero saber la nulidad, ¿no? Así que veamos. Vamos a ver. Vamos aquí a decir fila 3 menos fila 2, fila 4 menos 2 veces fila 2. Sí. Este ya es pivote, ya está resuelto todo. Aquí estoy usando este pivote para hacer 0 estos dos. Vamos a ver qué me queda. Me queda así. A ver, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 1, 1. 0 menos 0, 1 menos 1, 2 menos 1, 3 menos 1. Esto menos 2 veces esto sería 0 menos 0, 2 menos 2, 1 menos 2, 0 menos 2. ¿Sí ven? Entonces ahí se me va a hacer una fila de ceros. Y me va, no es la fila de ceros, sino que me va a aparecer una variable libre, ¿no? Fila 4 más fila 3. Se me va a hacer una variable libre aquí. ¿Sí?
Voy a ponerlo aquí. 1, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 2. Aquí al sumar se me hace 0 esta fila. Pero lo importante no es el 0, la fila de ceros, ¿no? Recuerden, es si hay o no presencia de variables libres. Aquí está pivote, 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 variable libre. Entonces, ¿cuántas variables libres hay? Una. Lo que quiere decir que la nulidad es una. Entonces ya con ese, el teorema de la inyectividad con la nulidad, ¿no? La nulidad no es 0, significa que T no es inyectiva. Y ahora, como sabemos ya que no es inyectiva, por el todo o nada, sabemos que no va a ser sobreyectiva. ¿Y por qué estamos aplicando el todo o nada? Porque las dimensiones aquí son iguales, que es 4 y 4. ¿Sí? Entonces ese es el asunto, que las dimensiones nos ayudan a decidir, vamos a reforzar esto más, porque esto, estamos apenas entrando al mundo de construir transformaciones, pero este ya es un criterio que me ayuda bastante. ¿Sí? Me ayuda a decidir si algo es inyectivo, si es sobreyectivo, si es acá biyectivo. Si las dimensiones fueran distintas, es imposible tener una biyección, porque la biyección ocurre en esta condición de aquí. Sin embargo, esta condición de aquí no garantiza la biyección, porque hay dos posibles resultados, como aquí. Miren que tener dimensiones iguales no me garantiza que esto sea invertible. Esta transformación no es invertible porque encontramos que no es inyectiva ni sobreyectiva. ¿Sí ven? Entonces, la flecha va en un sentido nada más, no va en el otro. O sea, si las dimensiones son iguales, uno de los posibles resultados es que sea biyectiva y el otro es que no sea ninguna de las dos. Pero hay que averiguar cuál de las dos es, pues, ¿no? Ese es el todo o nada. ¿Sí? Pero si yo les doy una transformación y yo les digo ya, les aseguro esta cosa sí es biyectiva, la biyección solo es posible en esta condición. ¿Sí? En esa condición. Entonces, bueno, esas son las cosas que están pasando. No sé si tienen preguntas. Vamos a reforzar esto en la siguiente clase, pero yo creo que hasta ahorita pueden defenderse. Por ejemplo, creo que hay 2 o 3 temas de taller que podrían ya irlos resolviendo. Dos temas me parece. En la siguiente clase vamos a continuar porque esto realmente tiene mucho más. Y hablaremos, si es que hay tiempo, igual de matrices de transformación. Ok, no sé si hay preguntas. Me avisan si hay preguntas. Vamos a ver qué hay aquí en el chat. Alguien va comiendo en el cebollón. Claro, el teorema del encebollado es porque les hablé del encebollado. Es esto de aquí, ¿no? O sea, ¿qué son? Ojo, este es un teorema sobre espacios isomorfos. Pero la definición de espacio isomorfo es un poquito diferente, ¿no? Espacio isomorfo son espacios en donde es posible construir una biyección, un isomorfismo. Esa es la definición. Y es así. A ver, espacios isomorfos definición. Sí. Digamos que B isomorfo, creo que es así el símbolo, ¿no? Sí, o sea, B es isomorfo, o B y W son isomorfos, vamos a ponerlo así. ¿No? Son isomorfos. Sí, solo sí. Es posible, dice. Esta es la parte chistosa, o sea, esta es la parte del teorema del encebollado. Es posible construir un isomorfismo o una biyección entre ellos.
Pero esta es la definición. Y ahora la caracterización, ese es un teorema. Que si B es isomorfo a W, si y solo si, la dimensión de B es igual a la dimensión de W. Como pueden ver, siempre la caracterización es caracterización. Siempre la caracterización es algo que facilita las cosas. O sea, no es una definición, es un teorema. O sea, si en una lección me preguntan, defina qué son espacios isomorfos, yo tengo que poner la definición que es esta. Pero si estoy en un problema y yo debo averiguar si son isomorfos, pues lo mejor es usar la caracterización, es decir, comparar las dimensiones. Si las dimensiones son iguales, son espacios isomorfos. Sí, eso es lo que está aquí, pero esa no es la definición, es un teorema de caracterización. Y con espacios isomorfos, ¿qué son espacios? Es que es posible, dice aquí, es posible, porque también es posible no hacerlo. Con espacios isomorfos es posible tener el isomorfismo. No es que está garantizado que todo será un isomorfismo, porque acá está la otra, ¿no? La otra opción, porque es todo o nada. Pero aquí es posible que construir un isomorfismo. Y eso es a lo que se refiere espacios isomorfos. ¿Y cómo los identificamos? Comparamos la dimensión y nos damos cuenta de una si son isomorfos o no. Pero esa de la comparación de la dimensión ya es un teorema. ¿Sí? Es un teorema, es bastante intuitivo, como lo vimos con los conjuntos de los fans de los futbolistas, ¿no? Ahí vemos que la biyección era posible solo cuando teníamos igual dimensión en partida y de llegada. Y las otras opciones, cuando son distintas dimensiones, es imposible tener una biyección porque una de las dos características va a fallar. Aquí no va a ser inyectiva y acá no va a ser sobreyectiva. Ok, y ahora sí, no sé si tienen preguntas. Hay bastante aquí. Bueno, ahí les dejo enfocado el teorema del todo nada. Este es el rey del encebollado, porque yo sé que es posible. Como yo alguna vez les mencioné, o sea, yo defino el rey del encebollado, el que se come 3 encebollados seguidos. O sea, el que es capaz de comerse 3 encebollados seguidos. Entonces, ahí está un compañero que decía que ya está papelito con el encebollado. Entonces, digamos, el rey del encebollado lo coronamos o lo definimos ahí. Rey del encebollado, ¿por qué? Porque él es capaz de comerse 3 encebollados seguidos. Esa es la definición. Pero que él sea capaz de comerse 3 encebollados no significa que todos los días está comiendo 3 encebollados seguidos. No significa que llega el desayuno, desayuna 3 encebollados, almuerza 3 encebollados. No, significa que él es capaz de hacerlo. No que siempre lo está haciendo. Entonces ese es el asunto con espacios isomorfos. Espacios isomorfos es uno que es capaz de contener un isomorfismo entre ellos, de tener un isomorfismo entre ellos. Pero no significa que todo lo que está allí es un isomorfismo, porque en espacios isomorfos vale el todo o nada. Uno de ellos, uno de los resultados posibles es el isomorfismo. Pero acá hay otro resultado que no es ninguna de las dos. ¿Sí? Entonces el espacio isomorfo es como el rey del encebollado. O sea, es posible construir un isomorfismo. Pero no cualquier función va a ser un isomorfismo. Justamente en el ejemplo que borré, tenía igual dimensión, pero no era un isomorfismo. O sea, que sea isomorfo no garantiza que la transformación va a ser un isomorfismo. Porque hay dos posibles resultados. Ojo con eso. Isomorfo sí nos ayuda en que descartamos lo de acá, pero todavía tenemos que decidir cuál de estos dos casos es. Ahí no podemos averiguar con la nulidad, tipo. No sé si hay preguntas. Me avisan. Esta es la cuestión lógica y ya. Bueno, si no hay preguntas, pues terminamos aquí. Pilas, no dejen acumular esto. Y ya saben que tienen el canal de Telegram para las consultas. Y de una, pónganse a practicar.
Ya les he recomendado, no es necesario estudiar 2 o 3 horas seguidas, pero con una media hora cada día está bien, ¿ok? Bueno, pasen bien. Si no hay preguntas, pues nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense. Así. Nos vemos.